Ya para culminar la serie de Reyes y Profetas que comenzamos el año pasado, hemos visto esa etapa de la historia del pueblo de Israel, precisamente cuando empiezan los reyes. Los reyes empiezan cuando el pueblo de Israel, ya con Samuel, estando allí como un juez, de hecho fue el último de los jueces de Israel, el pueblo pide a Samuel un rey. El Señor les reclama y les dice que no han desechado a Samuel, sino que lo han rechazado a él mismo. El asunto del pueblo de Israel no fue tanto pedir rey en ese momento. Su problema fue pedir rey para ser igual a los otros pueblos. Esa fue la razón que ellos expusieron. Porque nosotros en Deuteronomio entendemos que el Señor había dado una ley que dice: cuando pongas rey, entonces estas son las cosas que el rey debe cumplir. La petición de poner un rey no estaba mal. El problema estaba en el corazón del pueblo de Israel. Y hemos visto en toda esta serie de reyes y profetas, desde el primer rey de Israel, que fue Saúl, pasando por David, luego su hijo Salomón, y luego la división del reino en Roboam, hijo de Salomón, reino del norte, reino del sur. Cuando empiezas a leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cuando ves esa división, entonces cada vez que se menciona Israel, se menciona el reino del norte, y Judá es el reino del sur. Ambos reinos permanecen hasta que el Señor definitivamente ejecuta su juicio, porque ambos pueblos, ¿verdad?, reino del norte y reino del sur, terminan apostatando delante del Señor, es decir, dejando la ley de Dios. El reino del sur continúa muchos años después que Asiria conquista el reino del norte. Pero eso se debe a la longanimidad de Dios, pero no porque se lo merecían. Ahora, luego el reino del sur también termina siendo deportado por Babilonia, en este caso Nabucodonosor, y ellos son exiliados. Esa es básicamente la historia, ¿verdad? Hemos visto cuáles son los profetas, cuáles eran las circunstancias que pasaron, cuáles eran los reyes, todas esas características que vimos en esta serie. Por cierto, quien quiera volver a repasar, los hermanos han hecho un buen trabajo colgando estas clases en la página de YouTube o en el canal de YouTube de la iglesia. Ahí puedes encontrar esta serie completa. Ya hoy vamos a terminar. Ahora, luego de la deportación definitiva en Babilonia de Judá, recuerden que Isaías, Jeremías, ellos hablaban de un remanente que iba a volver. ¿Okay? La visión de los judíos era: en algún momento nosotros vamos a ser restaurados. Esas eran las promesas que veían en Isaías y en Jeremías. Cuando llega el tiempo de Ciro, el rey persa, ellos son entonces, él le da permiso a los judíos a retornar a Jerusalén. Cuando ellos retornan, ya hemos visto cuáles han sido el contexto histórico en cuanto a Esdras y Nehemías, ¿cierto? Primero hay un retorno con Zorobabel. Dios despierta el espíritu de Zorobabel y él restaura entonces el templo. Luego de varios años llega Nehemías, restaura entonces lo que son las murallas de Jerusalén, de la ciudad. Esa fue la clase pasada. Sin embargo, el libro de Esther está en el tiempo antes de la llegada de Esdras y la llegada de Nehemías a Jerusalén. Ese transcurso de tiempo entre que Zorobabel se levanta y reconstruye el templo la primera vez, y antes de que Esdras y Nehemías retornen a Jerusalén para reconstruir los muros y renovar la espiritualidad en Israel. Entonces, en ese tiempo o en ese contexto es que encontramos el libro de Esther.
Ahora, este libro no debería llamarse solamente Esther, porque realmente Esther es una pieza clave en todo el contexto o la historia que se narra allí. De hecho, el personaje inclusive un poco más prominente es Mardoqueo. El personaje más fuerte y más prominente en esta historia es Mardoqueo. Lo único es que nosotros en esta historia vemos que el Señor usa a una mujer y la coloca en un sitio muy estratégico, ¿verdad? Como para hacer definitivamente una salvación. Esta historia es muy parecida, no en todos los aspectos, obviamente, pero muy parecido a lo que ocurre con José. José, el hijo de Jacob, ¿verdad? El Señor le revela que él iba a estar como grande en medio del mundo, de hecho. Después de toda la historia que nosotros encontramos de José, él termina siendo precisamente lo que Dios le dijo que iba a ser. Iba a ser mayor que todas las personas, pero esa grandeza de José era con un propósito. El propósito no era solo engrandecer a José, el propósito era salvar por medio de José, por medio de la posición que Dios le dio a José, salvar a su pueblo de la hambruna que hubo en esos tiempos. De la misma forma es la historia de Esther. Muchos levantan a Esther como la heroína. El héroe en todas las historias es Dios. Es el Dios de Esther, es el Dios de José, es el Dios de Abraham, es el Dios de David. Aquí es la historia de Dios, cómo Dios orquesta todas las cosas para su gloria, para Él demostrar que Él es el que tiene el control. Y no es solamente ver los personajes que son muy importantes en esa historia, pero ellos no son importantes en sí mismos. Ellos son importantes porque ellos fueron piezas claves usadas por Dios, no porque se lo merecieran, sino que Dios en su misericordia los usó para el bien de un pueblo. En eso debemos entender lo que es el libro de Esther. Vamos con algunos datos importantes del libro de Esther. Vamos con una pequeña introducción. Lo primero que debemos entender es que el libro de Esther es muy similar al libro de Crónicas en medio de su redacción. Eso quiere decir que muchos pueden fechar el libro, el escrito, no la trama que se narra allí, sino los escritos. ¿En qué momento se escribió? Aproximadamente en el año 400 a.C. Algunos sugieren que fue el propio Esdras o Nehemías quien escribió la historia de Esther. Otros sugieren que fue el propio Mardoqueo quien escribió y eso permaneció, ¿verdad? Pero sea lo que sea, no podemos, algunos sugieren que fue escrito en el tiempo de los macabeos. El tiempo de los macabeos es ese tiempo que está entre el último profeta Malaquías y Mateo, ¿verdad? Ese tiempo de transición, esos 400 años de silencio de Dios, cuando los macabeos se levantan en contra del imperio griego, y entonces muchos dicen, no, por allí se escribió Esther. Bueno, la verdad es que la manera en cómo se escribe Esther es muy parecida a Crónicas, muy parecida. Eso es un dato importante para que podamos entender estos asuntos. Otra cosa, el libro de Esther, en resumidas cuentas, narra la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en días del rey persa Asuero o Jerjes, ¿ok? Cuando usted nombra el rey Asuero o nombra el rey Jerjes, es la misma persona. En la historia universal usted lo va a encontrar, un rey que gobernó en Persia desde los años 485 a.C. hasta el 465 a.C. Recuerden que cuando nos ubicamos antes de Cristo debemos descontar, ¿okay? Debemos ir restando más bien, ese es el avance de la historia. Ahora, la historia narrada como tal, podemos ubicarla aproximadamente en un periodo de 10 años entre el 482, en los tiempos de Asuero, hasta el 472 o 473.
es lo que es el periodo de tiempo que nos narra el libro de Esther. Eso quiere decir que los acontecimientos del libro de Esther ocurrieron aproximadamente 56 años después del retorno de los judíos con Zorobabel, como lo nombré hace poco. 56 años después empieza el capítulo 1 de Esther, cuando dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo un banquete, y empieza la historia, en el tercer año de Asuero. Entonces estamos hablando del si él comenzó a reinar en 485, entonces menos 3 sería el 482. Ahora, 56 años antes de este asunto, Zorobabel ya había retornado a Jerusalén. Esos son datos muy importantes, muy importantes. 33 años después, perdón, disculpe, lo hice al revés. 56 años después de los acontecimientos de Esther es que viene Zorobabel y confundido. 56 años después del retorno de los judíos acontece eso. 33 años después de la reconstrucción del templo, que es con Zorobabel, es allí los acontecimientos. Ahora, todos estos acontecimientos son 14 años antes de Esdras y 27 años antes de Nehemías. Ahora sí. Es interesante que el libro de Esther, aunque no contiene enseñanzas religiosas ni éticas explícitas, es interesante que tampoco se menciona el nombre de Dios. Usted lee los 10 capítulos de Esther y no se menciona en ningún lugar o en ningún momento a Dios. De hecho, Esther como tal, este libro, fue de alguna manera cuestionado en sus tiempos para formar parte del canon, así como lo fue Cantares, Ezequiel, Eclesiastés, entre otros libros. Precisamente uno de los argumentos es, pero ahí ni siquiera se menciona a Dios, ¿cómo puede ser inspirado? Jack Scott dice lo siguiente: aunque no se menciona el nombre de Dios, es evidente que su mano guió toda esta larga cadena de sucesos hasta su culminación y la salvación de los judíos de mano de sus enemigos. Cuando lees la historia de Esther, te das cuenta que la mano de Dios estaba allí. No se menciona explícitamente, pero es muy probable que el escritor, la mente del escritor, cuando quiere redactar la historia de Esther, es muy probable que él suponga o lo haga a manera de que el lector entienda: no necesito mencionarte a Dios, esto no es casualidad. Las cosas que se mencionan aquí y las cadenas, la historia, cómo se va desarrollando, tú puedes decir, es imposible que esto haya sucedido de manera arbitraria, natural, como una causa y efecto. Esto definitivamente la mano de Dios estaba en curso en todo ello. De hecho, es precisamente la historia de Esther, es así, es de esa manera, que tú te des cuenta que siempre hay la mano de Dios en eso. No necesariamente debemos mencionar a Dios para reconocerlo. Ahora, vamos rápidamente a dar el bosquejo general del libro y luego vamos a estudiar cada sección. Número 1. Vamos a ver entre los capítulos 1 al 2 la elección de Esther como reina de Persia. En segundo lugar, en los capítulos 3 al 4 se nos habla del complot de Amán contra los judíos. Los capítulos 5 al 7 nos hablan del plan de la salvación de los judíos, el plan de salvación
de precisamente de ese complot que estaba armando Amán. Y en cuarto lugar, los capítulos 8 al 10 nos hablan del decreto de Jerjes o de Asuero en favor del pueblo judío. Vamos con cada sección rápidamente. Lo que vamos a hacer en cada sección es simplemente ver detalles de la mano de Dios en toda la historia de Esther. Vayan conmigo al libro de Esther, entonces vamos al capítulo 1. Lo primero que vamos a ver es que Asuero era un rey impío, tan impío igual que cualquier otro rey en la tierra. De hecho, él estaba de acuerdo o se adecuaba a la cultura. Capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a leerlo, dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los demás poderosos de Persia y Media, gobernantes y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 180 días duró un banquete. ¿Cuál era la intención de Asuero? Demostrar su poder, intimidar a los que en algún momento se le pudiese ocurrir ir en contra de él. Te invito a mi fiesta, te invito a mi casa, pero lo voy a hacer con toda la pompa posible para que tú digas, ¿cómo hago yo para enfrentar a este hombre? De hecho, muchos sugieren que entre esos 180 días la idea era planificar la invasión a Grecia. Es decir, no era simplemente una fiesta, era una reunión de planificación. Y en esa reunión de planificación, miren lo que había. Y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días. Es decir, vamos a celebrar nuestros planes. ¿Ok? Vamos a celebrar nuestros planes. ¿Cómo lo celebraron? Dice, por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y hay una descripción. El pabellón era blanco, verde y azul, no es la comida. ¿Okay? Aquí en Venezuela, nuestra comida típica es un pabellón, pero no se habla de un pabellón verde, blanco, no. Se habla de la decoración. ¿Okay? La decoración, blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes uno de otro, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. ¡Ay, qué rey tan bueno! Tengo una copa personalizada. Cada copa era diferente y era de oro, imagínense. La pompa. Él quería demostrar quién era. Esto lo podemos resumir como un corazón orgulloso. Ahora, si tú lees esta parte, espero que por lo menos te haya venido al pensamiento un rey de Judá que también se portó así. Ezequías. Dice la palabra de Dios en Isaías 39, que Ezequías, un rey de Judá, vino y invitó a los reyes al rey de Babilonia o a los príncipes de Babilonia a que observaran toda su pomposidad y su gloria. De la misma manera fue Salomón, demostrando quién era. Obviamente estamos viendo un corazón totalmente egoísta, egocéntrico, ¿verdad? Y totalmente altivo. Pero este es el perfil del rey Asuero. Les pregunto, ¿qué necesidad tenía el rey Asuero de estar pendiente de la gente? Tenía todo a su favor, absolutamente todo, no le faltaba nada. Si alguien le pudiese evangelizar a Asuero,
Creo que las palabras más incorrectas que le pudiese decir a Asuero es: acepta a Cristo y te va a ir bien. Acepta a Cristo y serás feliz. Así no se evangeliza. Así no se evangeliza. Estamos hablando de que debemos tratar del orgullo. Pero este es el perfil de Asuero. Él se acomoda a la cultura y es pomposo. Ahora, en esa fiesta ya, ¿verdad? Se habla que ya el rey Asuero estaba alegre, versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, borracho. Estaba borracho. Estaba que ya no daba para más. Manda llamar a la reina Vasti, que era su mujer, era su esposa. Pero la reina Vasti, no se habla de la razón, pero por alguna razón no quiso ir hasta donde estaba su esposo borracho. No sabemos qué pasó por la mente de Vasti, pero definitivamente su decisión cambió todo. Es por esta decisión de Vasti que Esther llega al reinado. Si no hubiese decidido esto, ahora lo que digo es, no sabemos cuál fue la razón, pero lo que sí sabemos es que su decisión marcó el rumbo de la historia, básicamente. La mano de Dios estaba orquestando todo. Aún la decisión voluntaria de Vasti, aún su decisión voluntaria, el Señor lo estaba usando. El Señor quería que ella decidiera no ir a la casa o presentarse ante el rey. Versículo 19. El rey se molesta. ¿Cómo que no va a venir la reina Vasti? Entonces se enojó el rey en gran manera. Versículo 19. Vienen los consejeros del rey, le dicen: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces, la decisión de Vasti aquí fue una decisión trascendente. Muchos de nosotros, y esto es importante entenderlo, muchos de nosotros pensamos que nuestras decisiones no valen nada, pero tú no sabes realmente cómo estás marcando el rumbo. Ahora, el asunto es, no queda de tu parte saber si tu decisión te va a marcar un buen rumbo o no. Eso no está en tus manos. Lo único es que si tus decisiones están en consono a: Señor, lo voy a hacer para tu gloria, entonces las decisiones el Señor las va a encaminar siempre para el bien de su pueblo. Pero aquí vemos que la decisión de una impía encaminó todo para el bien de su pueblo, siempre. Todo va a encaminar para el bien del pueblo de Dios. Pero vemos que Vasti es depuesta del reino. Y ahora vemos la presentación de Esther. ¿Quién era Esther? Versículo 5 al 7 del capítulo 2. Recuerden cómo va la historia. Es depuesta la reina y ahora quieren hacer un concurso de belleza. Capítulo 2, versículo 5 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén de los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa. Esther se llamaba Hadasa, ¿ok? Para los que quieran ponerle nombre a sus niñas. Hadasa, es decir, Esther. Ahora, versículo 7, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Estos eran primos. Versículo 7 dice
que ella era hija de su tío, del tío de Mardoqueo. Hablando de Mardoqueo. Mardoqueo obviamente mayor, la recoge pequeña y la cría como su hija, ¿verdad? Primos, y él la crió. He aquí Esther, una huérfana, alguien que podría decir, mi mundo está hecho pedazos, nadie me quiere, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Cualquiera podría decir eso, porque Dios no me ama, porque Dios me quitó mis padres. Cualquiera pudo haberse, si estás en los pies, en las sandalias de Esther, podrías haberte, ¿cómo es la palabra? Deprimido. Pero vemos que Esther no es una niña deprimida, no es una mujer deprimida, sino que aceptó la crianza de su primo, en este caso Mardoqueo. Ahora, he allí la presentación muy puntual de quién era Esther. Esther, muy interesante, sabemos que era judía. Es un detalle muy importante. Ahora, de todas las personas que deberían ir a compadecer ante el rey Asuero para ser reina, la menos calificada era Esther, porque ella era judía, ella no era parte del reino de Persia en el sentido de su linaje. Pero aún así ella llega al trono. ¿Cómo llega al trono? Es la pregunta. Número 1, vemos cada vez la palabra gracia. Vamos a ver estos versículos, capítulo 2, versículo 9. Y la doncella, hablando de Esther, agradó a sus ojos y halló, ¿qué dice? Gracia delante de él. Es decir, Esther se presenta ante aquellas personas que estaban haciendo el concurso o la elección y dice que ella halló gracia delante de estas personas. Ahora, esa palabra gracia no debemos entenderla como que ella se lo ganó, sino que Dios estaba allí, definitivamente. No se menciona a Dios, pero vemos a Dios. Vemos a Dios. Halló gracia. Vean el versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Hasta el 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, en el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y que dice, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. El Señor la estuvo conduciendo en todo el tiempo, hallando gracia ante los ojos de las otras personas. Lo mismo vemos, aunque no se menciona a Dios, es lo mismo que ocurrió con Daniel, con el profeta Daniel. Daniel no se quiso contaminar con la porción de la comida del rey, fue puesto a prueba y a la final fue hallado 10 veces mejor. Estamos hablando de que el Señor estaba orquestando todo el asunto, estaba allí poniendo su mano para que todo se dirigiera según lo que era el plan de Dios, definitivamente. Ahora, ella llega por la gracia de Dios. No habla solamente de su hermosura, habla de que la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay un versículo que habla de que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Es la gracia de Dios, es el temor a Dios lo que realmente embellece a una persona. Ahora, ella llega al trono por la gracia de Dios, pero también llega al trono por la obediencia a su autoridad. Versículo 10 del capítulo 2. Dice, Esther no declaró
cuál era su pueblo ni su parentela, porque, ¿qué dice? Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Mardoqueo era quien le estaba diciendo: no digas de dónde eres. Y ella, sujeta a su autoridad, no lo hizo. Se le pudo haber salido, pero no lo hizo. Ella estuvo pendiente en obedecer a su autoridad. Muchos de nosotros pensamos que la obediencia es para ciertas ocasiones. La obediencia debe ser perpetua hacia nuestras autoridades. El Señor bendice y recompensa eso. En Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y es el primer mandamiento con promesa. El Señor promete bendición a aquel que obedece y honra a sus autoridades. Pero para terminar esto, vemos entonces la última parte: el heroísmo no recompensa. Y este es un detallazo aquí en este pasaje. Mardoqueo se entera, Esther ya es coronada reina, y Mardoqueo se entera de un complot en contra del rey, y él lo denuncia. Se halla que la denuncia es cierta, y ciertamente, versículo 23 dice: se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, versículo 23, capítulo 2, por tanto los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Pero no le hicieron nada a Mardoqueo, simplemente lo escribieron. Dice: y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Un heroísmo no recompensado. Y esto es importante para el resto de la historia de Esther. Y en eso vamos a ver cómo cada pieza no tiene lógica en el principio, pero luego todo empieza a cuadrar, empieza a calzar. Vamos con la segunda parte. Capítulos 3 y capítulos 4. Luego de estas cosas, Asuero levanta a un hombre llamado Amán. Amán era un hombre que odiaba a los judíos. ¿Por qué odiaba a los judíos? En primer lugar, vemos que es un hombre que el rey Asuero depositaba mucha confianza en Amán y lo puso como primer ministro en toda la región. Fíjense el versículo 1 del capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla. Miren la autoridad que tenía. Puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Muchos lo dicen: bueno, este fue engrandecido como un primer ministro del rey. Primer ministro, era la máxima autoridad. Pero este era un hombre orgulloso. Un hombre tan orgulloso que él anhelaba ser honrado por las personas. Él era un idólatra de sí mismo. Versículo 4 dice: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, porque le estaban diciendo a Mardoqueo: porque tú no te arrodillas, ¿por qué no se arrodilla y se humillaba ante Amán? Y entonces le decían, ¿verdad? Y no escuchándolo Mardoqueo, le denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y eso lo llenó de ira. Pero el versículo 3 es interesante, porque él pudo haber dicho: maten a ese insubordinado. Pero el versículo 6 es interesante. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Procuró Amán destruir entonces a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Le agarró rabia y por uno pagan todos. Pero miren el corazón tan altivo que tenía este hombre. No me honra van a pagar todos, los voy a exterminar a todos. Y precisamente el odio de Amán lo lleva a
construir un plan para destruir a todos los judíos. Y entonces empieza la conspiración de Amán. ¿En qué radicaba la conspiración de Amán? Vamos con el versículo 8. Versículo 8 del capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en diferentes provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean ¿qué? Este no fue con medias tintas, este fue directo. Mire, hay un pueblo que no nos beneficia en nada. Vamos a matarlos todos. ¿Qué le parece, rey? Versículo 9. Decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. No solamente esta gente no sirve de nada, yo también te voy a dar una gran suma de dinero para que me des la autorización de matarlos. Este hombre quería realmente matarlos. Quería destruir al pueblo de Israel, quería destruirlo. ¿Por qué? Porque no se arrodillaban ante él. Este era el diablo en persona. El diablo es así. Yo te daré mis reinos si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este caso vemos un contraste entre Mardoqueo y Amán, muy parecido a la tentación en el desierto de Cristo Jesús y Satanás. Él quería la adoración y el Señor Jesucristo se mantuvo firme. En este caso, Mardoqueo se mantuvo firme. ¿Y cuál es la recompensa de mantenerse firme al Señor? Persecución y odio. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Ahora, vemos entonces que definitivamente se lanza el decreto, y aquí hay un versículo interesante, no lo leí, pero esto no lo pierdan de vista. Versículo 7 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, capítulo 3, versículo 7, fue echada, ¿qué dice? Pur. Esto es la suerte. Es decir, Amán tenía un complot en su corazón y fue ante personas para echar suerte, es decir, los adivinos o los astrólogos. Ellos echaron suerte y él de alguna manera confirmó como que los dioses están de acuerdo. Ay, qué bueno. Los planetas se alinearon, todo me va a salir bien. Echaron pur. No se olvide la palabra pur, porque esa suerte también tiene que ver no solamente con la confirmación de lo que voy a hacer, ¿verdad?, sino también con el tiempo. Fíjense en el capítulo 9. Vayan conmigo rápidamente al capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ¿qué? Cuando debía. Es decir, la resolución tenía una fecha de ejecución. No era para mañana todos van a ser destruidos, no. Ese pur tiene que ver también, no solamente sí, hazlo, pero hazlo en esta fecha. Dice, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. Ahí lo vamos a dejar mientras tanto. Pero ya se había concertado la fecha de destrucción, ellos tenían una sentencia de muerte. Versículo 15 del capítulo 3. Versículo 15 del capítulo 3. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron ¿a qué? A beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ellos decretaron la destrucción, decretaron la fecha de la destrucción, y no era una fecha pronta, era el mes primero, y al último mes de ese año se iba a ejecutar esa orden. Imagínense la incertidumbre, casi un año completo.
casi un año completo. No se ejecuta de una vez, pero es interesante que si no se ejecuta de una vez, había un tiempo, un lapso. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Mardoqueo entonces intercede y definitivamente le habla o logra comunicarse con Esther, no por WhatsApp ni nada, sino por mensajeros. Esther no podía salir del palacio, Mardoqueo no podía entrar al palacio, y se mandaban correspondencias por medio de mensajeros. Mardoqueo alerta a Esther y le dice que tiene que hacer algo. Y Esther, la respuesta de Esther no parece heroica. Versículo 11. Esther le dice a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Qué dice? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le dice: haz algo por nosotros. Y ella: no puedo hacer nada, porque si no me matan. Y es comprensible la respuesta de Esther. Pero Mardoqueo se inflama de ira prácticamente contra Esther. Ya va, Esther, tú estás ahí es con un propósito. Tú no estás allí para vivir, tú estás allí para cumplir la voluntad de Dios. Y se lo hace saber tan claramente como lo dice en el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Tú crees que te vas a escapar de este juicio también? Esto va para ti también. Aunque tú estés allí en el reinado, esto también va para ti. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué hizo Esther? Sí, Señor, está bien. A Mardoqueo, dice, le demostró que su exaltación o la exaltación de Esther no había sido no había sido para provecho suyo o propio, sino para el pueblo. Eso es lo que está diciendo. En el versículo 16 es el versículo emblemático de Esther. Es la respuesta emblemática de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, porque no, dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Su motivación de ser valiente fue precisamente la valentía que le impulsó su primo Mardoqueo. A veces estamos pensando que yo voy a ser valiente siempre, pero el miedo también invade y es necesario que otras personas nos ayuden a entender realmente cuál es el propósito. Y cuando una persona entiende su propósito, no importa lo que va a pasar en el futuro. Yo estoy contento que estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando un esposo ama a su esposa, está contento que está haciendo la voluntad de Dios, aunque los resultados no sean lo que él espera. Cuando una esposa ama y respeta a su esposo y lo hace para la gloria de Dios y se deleita que lo está haciendo para el Señor, para esta persona es suficiente, independientemente que reciba un amor recíproco o no. ¿Por qué? Porque entiende que su propósito es darle la gloria a Dios y no los resultados. Los resultados se los dejo al Señor, pero yo tengo que hacer mi rol, tengo que cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Eso me lleve a la muerte o me permita seguir viviendo. Vamos con la última parte. Plan de salvación entonces de los judíos. ¿Qué empieza a ocurrir? Hay algunos detalles que yo dije, detalles y detallazos. Ahora bien los detallazos. Esther finalmente se presenta ante el rey Asuero. ¿Y qué pasa?
El rey Asuero extiende su báculo porque haya gracia. Una vez más vemos que Dios orquesta todo, cuida a Esther, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Ella es probable que ni siquiera me vea, sino que me mande a matar inclusive. Pero en este caso vemos que el Señor la guardó y le dio gracia. Ahora Él extiende su mano, ¿verdad? Su cetro, y ella puede hablar libremente. Ahora, Esther de una vez no le dice, por favor, nos van a matar, haz algo. No. Se busca ganar el amor, el cariño, el afecto de su esposo. Hay un versículo por allí que dice que la mujer reduce a un bocado de pan al hombre. Y ese es el poder de la mujer, que nos envuelve rápidamente. Y Esther usó de astucia. Fue inteligente, fue sabio. No llegó delante del rey. Bueno, como ya tengo la gracia de Dios, mira, rey, yo te exijo, como tú eres mi esposo, entonces tú vas a hacer esto. No, ya va. Imagínense el rey que le dije al principio, ¿cómo era este hombre? Y ella fue, solamente te quiero invitar a comer. Ay, no, chévere. No le dijo nada del asunto, nada. Solamente te quiero invitar a comer a ti y a Amán. Solamente los quiero invitar a ustedes. Esa fue una estrategia de Esther, capítulo 5, versículos 4 y versículo 8. Versículo 8. En el versículo 8 ya ellos han comido, ¿verdad? Y el hombre le dice, pídeme lo que quieras, si es la mitad del reino te lo doy, dime, ¿qué quieres? El versículo 8 dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición en conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete. No, pero es que esta mujer lo que quiere es hacerme feliz. Eso es lo que pensó Asuero. No, esta mujer sabe que a mí lo que me gusta es comer. Y ella, su petición está según mi corazón. La estrategia de Esther para lograr, recuerden, ¿quién era Amán en el corazón de Asuero? Un hombre de mucha confianza. Esther debía ganarse más confianza que Amán. Ese ayuno y esa oración, el Señor le permitió idear un plan y ella fue con todo. La reacción de Amán fue ante su esposa y ante sus amigos. Eso lo vamos a leer luego, lo pueden leer ustedes luego. Amán dice, este es el mejor día de mi vida. No solamente he sido engrandecido, ahora soy el invitado predilecto del rey y la reina. A nadie más invitó en todo el reino sino a mí. Eso le infló los humos, pues hasta que se desbordó. Esa fue la reacción. Pero ahora empieza el trabajo de Dios. Esther hizo y el Señor empezó a mover sus influencias. ¿Qué pasó? Empieza un insomnio del rey. Capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche, después del primer banquete, estaban esperando ya el segundo banquete. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y qué, y crónicas. ¿Y qué estaba escrito allí en el libro de las crónicas del rey? Lo que había hecho Mardoqueo, ¿se recuerda? Ahora, él pudo haber buscado, tráiganme un libro para dormir. Porque realmente el libro de las crónicas del rey era tan latoso que los reyes por lo general lo usaban para quedarse dormidos. Esa era la píldora de dormir. Como a veces muchos usan la Biblia para dormir, voy a leer la Biblia para... Bueno, el libro de las crónicas era tan aburrido que el rey dijo, tráiganme ese libro porque quiero dormir. Y precisamente, no solamente trajeron ese libro,
sino que abrieron la página exactamente donde estaba escrito lo que Mardoqueo había hecho por él. Vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 2 del capítulo 6, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de los dos eunucos del rey de la guardia que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Versículo 3, y el rey dijo: qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Mardoqueo hizo en ese momento lo que se le mandó a hacer, o lo que él sabía que era correcto hacer. No se le recompensó en el momento y no dijo: epa, dame lo que yo me merezco, porque yo soy hijo del rey. No dijo eso. Se quedó tranquilo, callado, dejó esa honra a Dios. A la final vemos cómo Dios empieza y guía a Asuero a que se recuerde de esto, y ahora Asuero tiene en la mente: ¿cómo puedo recompensar la buena obra de este Mardoqueo? ¿Cómo lo puedo recompensar? Sabe que hay alguien en el patio y dice: ¿quién está en el patio? Es Amán. Amán estaba ahí en el patio construyendo la horca para Mardoqueo, porque se molestaba tanto con Mardoqueo. Voy a poner la horca de Mardoqueo. Manda a llamar a Amán y le dice: Amán, ¿qué debo hacer yo con aquella persona que yo quiero honrar mucho? No le menciona el nombre de Mardoqueo. Ojo allí. No le mencionó el nombre de Mardoqueo, pero le dijo: yo quiero honrar mucho a una persona. Ay, Amán dijo: ¿qué? Bingo. Versículo 6. Entró pues Amán, versículo 6 del capítulo 6. Entró pues Amán al rey, le dijo: ¿qué se hará el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán que en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y fíjense lo que pasó. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, tráiganle un vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y le den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa entonces, buena idea, toma los vestidos y el caballo, como tú mismo has dicho, y haz así con el judío Mardoqueo. Le salió el tiro por la culata, como dice. Si Asuero hubiese dicho: yo quiero la honra de Mardoqueo, no se mencionó Mardoqueo. Hermanos, hasta las palabras y todo, Dios tiene el corazón de la mano del rey y lo inclina donde Él quiere. Vemos la providencia de Dios. El Señor estaba orquestando todo, no como un cuento de hadas, sino para liberar a su pueblo. Porque Dios quería demostrar que todavía estaba con su pueblo. ¿Dónde estaba su pueblo? En el exilio. ¿Y por qué Dios trabaja de esa manera? Por el pacto de Dios. No por las circunstancias, sino porque Dios tiene un pacto con su pueblo y Dios va a cumplir su pacto con el pueblo. El pueblo no merecía que Dios hiciera eso por ellos. Más bien, ellos merecían ser destruidos, y si era de esta manera, mejor. Ellos estaban exiliados ya, pero aún Dios se acordó de ellos. Ya para ir terminando, vemos el segundo banquete de Esther. Tanto fue la deshonra de Amán, él se quebrantó su corazoncito, ¿verdad? Y se fue a llorar a que su esposa, Ceres se llamaba la esposa, y empezó: mira lo que me pasó, ay, yo, pobrecito yo. Y fue tanto que no pudo darle toda la historia a Ceres, y le dijeron: mira, te mandó a buscar la reina, ya llegó el momento de que la reina, de que estés en el banquete de la reina. Y es en ese segundo banquete donde precisamente la reina entonces pide protección: me quieren matar a mí y a mi pueblo.
Y Asuero dice, ¿quién te quiere matar? Amán. Ya el corazón de Asuero estaba ganado por Esther y Amán había sido ya humillado. Pero no solamente se humilló con Mardoqueo, sino que ahora era una humillación total. Versículo 6, capítulo 7. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, no aguantó, ¿verdad? Y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán. ¿Para qué? Suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal delante del rey. Fue tanta, por favor, perdóname, que dice más adelante que se cayó en la cama de la reina. Y cuando llega el rey, imagínate, está la reina ahí y Amán acostado en la cama de la reina. Ya va. No solamente la vas a matar, sino también te quieres acostar con ella. Y ahí sí. ¿Dónde está la horca? La horca que había preparado Amán para Mardoqueo. Ahí fue colgado Amán. La liberación del pueblo no solamente fue allí. Recuerden que había un decreto real. Y inmediatamente había ganado la primera batalla, pero no había ganado la guerra completa. Todavía faltaba un momento y estaban a punto de ejecutar la sentencia que se había dado desde hace tiempo. Era el momento de correr, y ahí dice Esther que le suplicó a Asuero, revoca ese mandato, por favor, haz algo. Y él dice, te voy a dar mi anillo, manda tú, y con ese anillo eso se va a ejecutar. Y ella de una vez aprovechó ese anillo. Ya estamos en la última parte. Mardoqueo sustituye a Amán como primer ministro, y Esther entonces intercede por su pueblo, y Asuero le permite una resolución. Y esa resolución se llevó a cabo el día que debían ser destruidos. Ese fue el día en que precisamente se dio ese decreto y todos supieron de ese decreto. ¿Cómo fue eso? Vamos ya para terminar esta parte. Vayan conmigo allí, capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandato del rey. Hermanos, el pueblo estaba ayunando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días, y pareciera que, mira, la hora se está corriendo y está llegando el momento de la sentencia. Y en la hora 0 fue la hora en que hubo la salvación. Fíjense cómo fue. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban a enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahora, ¿cuál fue el decreto? ¿Qué decía el decreto nuevo del rey? Que redactó Mardoqueo y Esther y lo sellaron con el anillo del rey. Versículo 10 del capítulo 8, no quiero perder esto. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Perdón. Versículo 13. Versículo 13. 11. Versículo 11, me disculpa. 10 y 11, seguimos. 10 y 11. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de todos los repartos reales, que el rey, ¿cuál era el edicto? Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de sus vidas, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo y provincia que viniesen contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ese fue el decreto, y ellos no solamente era el día de que se enseñorearan, sino que ellos definitivamente lograron enseñorearse. Esto, obviamente, solamente vamos a leer
Isaías capítulo 60. Esto lo van a leer ustedes seguramente en sus casas luego, pero Isaías 60, con esto voy a terminar. Este fue el momento entonces se cumplió algo que se esperaba. Isaías 60. Versículo 13. Isaías 60, 13. Dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti, ¿qué? Humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Dios, de Jehová, Sión del Santo de Israel. La promesa era: en algún momento tú vas a ver a los enemigos humillados delante de ti. Y precisamente esto fue lo que ocurrió en esta victoria. Ahora, esta promesa que ellos estaban esperando la ven cumplida, pero en Apocalipsis usted va a ver que a una de las iglesias se le dice, a la iglesia de Filadelfia, se le dice: tus enemigos se te van a postrar. Estas promesas, si bien son para el pueblo de Israel, realmente se cumplen en plenitud en la iglesia. Luego se establece la fiesta del Purim. Purim, la palabra pur, se recuerdan, suerte. Y los judíos agregaron im, ¿verdad?, como revertir la suerte. Purim es una fiesta que se celebra hoy en día los judíos. Entre el mes de marzo y abril, ellos celebran Purim. ¿Cómo es la fiesta de Purim de los judíos hoy en día? Es una fiesta nacional, de tal manera que leen el libro de Esther completamente. Y hacen actos, cada vez que nombran el nombre de Amán, ellos hacen una bulla fuerte, como en desprecio a Amán. Pero ellos en la sinagoga leen, los niños se reparten regalos. Y la fiesta de Purim está redactada o es precisamente impuesta o instituida en este libro. Lo último que vemos allí es la grandeza de Mardoqueo. Vemos la grandeza de Mardoqueo, un hombre fiel a Dios. Es interesante, no termina con Esther el libro, termina con Mardoqueo. Hermanos, ¿qué nos enseña todo esto, este libro de Esther? Lo primero que debemos entender es que, pase lo que pase, tú debes ser fiel a Dios. Ellos estaban en el exilio y aún fueron fieles a Dios. Mardoqueo no se inclinó ante alguien que no debía, ¿verdad?, que era Amán. Él fue fiel aún en el exilio. Tú estás en otro lado, o vas a ir para otro lado, tienes que seguir siendo fiel al Señor. El Señor te va a guardar. Lo segundo, no creas que las cosas van a ocurrir simplemente o tú llegas a algo hermoso, bueno, no es simplemente para tu deleite o tu provecho. Tú estás para hacer de provecho al reino de los cielos. Y en tercer lugar, que no te limite las circunstancias. Sé fiel al Señor aunque eso te cueste la vida. El Señor está respaldando a su pueblo, lo va a guardar. Y si aún pereces, sigue siendo leal, así como los amigos de Daniel. Amén. Bueno, es un gran libro, síganlo leyendo, síganlo estudiando. Es hermoso ver la providencia de Dios. Esa es la soberanía de Dios en acción. Oramos para terminar. Muchas gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de ver este hermoso libro de Esther, donde vemos, Señor, donde tú definitivamente orquestaste todas las cosas. Nada fue por casualidad, sino que tú querías demostrar que tú estabas todavía recordándote de tu pacto con tu pueblo. No se lo merecían, debían ser destruidos,
pero tú fuiste fiel a tu pacto y tu promesa con Abraham. Gracias, Señor, porque esto nos ayuda a entender que hoy, Señor, siendo nosotros hijos tuyos, podemos saber que todas las cosas realmente obran a bien. Gracias por ser tan bueno y ayúdanos, Señor, que en el lugar donde estemos, te estemos realmente glorificando y que sea nuestra satisfacción saber que estamos honrándote, saber que estamos haciendo tu voluntad independientemente de los resultados en el futuro. Ayúdanos a ser fieles ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.